yo os voy a hablar de otra de las metamorfosis, de otra de las transformaciones quizá más conocida. Voy a ir directamente al tema, voy a tratar de relacionarlo con otros aspectos y voy a hacer, pues esto se trata de una jornada de difusión, pues una evolución iconográfica en la que vamos a ver pues cómo a través del tiempo este mito ha pervivido, este mito ha llegado hasta nosotros y cómo en diferentes épocas se ha visto de una o de otra forma. Plinio nos cuenta en el libro 15 de su Historia Natural que el laurel es un árbol siempre verde y al que no hiere el rayo. Es un árbol que tiene muchísima literatura asociada a él y es un árbol cuyo propio nombre en griego significa precisamente eso, laurel. Dafne es la ninfa, la protagonista de lo que vamos a ver a continuación y os he puesto ahí tres breves características de su personalidad. Ovidio la describe como una ninfa montaraz, una amante de las selvas, una émula cazadora de Diana que quiere mantener la virginidad como la diosa a la que ella adora, por eso rehuye el amor, como os pongo ahí, y también, como a la propia diosa, como a la propia Diana, su padre le había concedido el don de permanecer siempre virgen. El relato de Apolo y Dafne nos lo cuenta Ovidio en el libro primero de las Metamorfosis, es un relato relativamente largo, que podríamos considerar que tiene dos partes, que tenéis ahí bien establecidas. El primer momento sería el enamoramiento de Apolo, propiamente dicho, y después a partir del verso 525 y hasta el 567, pues todo lo que es el tema de la persecución y metamorfosis, que podríamos a su vez dividir en esas fases que ahí os señalo. Y esta segunda parte, esta segunda etapa, es lo que los artistas han representado más a lo largo de todos los tiempos y lo que ha dado lugar a un sinfín de versiones sobre la iconografía. La verdad es que Ovidio es una fuente indispensable para todas las recreaciones que se han hecho posteriormente de las metamorfosis. Entonces, bueno, en principio Apolo contempla a la ninfa y lo que admira de ella es su inculta belleza, sus cabellos desaliñados. Precisamente es lo que le llama la atención. A partir del verso 504, 505, la ninfa huye asustada. Comienza un largo elogio que el dios hace de sí mismo. El dios empieza a decir: yo soy el inventor de la medicina, yo soy el mejor de los dioses, yo no te voy a hacer daño, soy maravilloso, he inventado la lira. Es decir, hace un larguísimo elogio de sí mismo y además, bueno, esto hace que la ninfa tenga todavía más miedo, sigue huyendo y es muy bonito el relato de Ovidio a partir del verso 504 porque la descripción del poeta se basa en símiles, en unos símiles, he apuntado aquí algunos. La ninfa huye como la cordera del lobo, la cierva del león, las palomas del águila. El texto es realmente interesante y el propio Apolo se preocupa de que en esta huida ella se pueda caer o se puede hacer daño en los pies con las zarzas. Es una cosa pues muy bonita. Después, en el momento que la ninfa ve que el dios la va a perseguir, es el momento que ella invoca a su padre, al río Peneo, y le dice así: socórreme, padre, si los ríos tenéis un poder divino, destruye cambiándola esta figura por la que he gustado en demasía. Y a continuación viene ya la parte de la metamorfosis, propiamente dicha, la fuente única para todas las recreaciones posteriores de Dafne, que, según la traducción de Ruiz de Elvira, dice así: apenas acabó su plegaria cuando un pesado entorpecimiento se apodera de sus miembros. Sus suaves formas van siendo envueltas por una delgada corteza. Sus cabellos crecen, transformándose en hojas, en ramas sus brazos. Sus pies, un momento antes tan veloces, quedan inmovilizados en raíces fijas.
Una arbórea copa posee el lugar de su cabeza. Su esplendente belleza es lo único que de ella queda. Aún así, sigue Febo amándola y apoyando su mano en el tronco percibe cómo tiembla aún su pecho por debajo de la corteza reciente. Y estrechando en sus brazos las ramas como si aún fueran miembros, besa la madera. Pero la madera huye de sus besos. Y entonces llega el último momento, la conclusión. Y el dios habla así: está bien, puesto que ya no puedes ser mi esposa, al menos serás mi árbol. Siempre te tendrán mi cabellera, mi cítara y mi aljaba. Tú acompañarás a los caudillos alegres cuando alegre voz entone el triunfo y visiten el Capitolio los largos desfiles. También tú te erguirás ante la puerta de la mansión de Augusto como guardián fidelísimo, protegiendo la corona de encina situada entre ambos sitios. Y del mismo modo que mi cabeza permanece siempre juvenil con su cabellera intacta, lleva tú también perpetuamente el ornamento de las hojas. Terminó de hablar Peán. El laurel asintió con sus ramas recién hechas y parecía que como cabeza agitaba su copa. Son los versos 525 al 567. Estas palabras finales del dios realmente son las que Apolo otorga varios honores y varios privilegios al laurel como árbol. En las representaciones artísticas tenemos algunos ejemplos, no demasiado abundantes, pero sí ya en el mundo griego a partir del 450 a.C., donde vemos una persecución con un personaje coronado de laurel, con una rama de laurel, que persigue a una ninfa casi en el momento que ella se paraliza. Pero es el único, digamos, momento o el único episodio. Realmente la iconografía de este mito, como no podía ser de otra manera, se desarrolla a partir de Roma. Y es el arte romano y, por supuesto, el arte de épocas posteriores el que nos lo va a mostrar en todo su esplendor. Los primeros ejemplos son pinturas pompeyanas, son pinturas contemporáneas al propio Ovidio, pero luego el mayor desarrollo tiene lugar en los pavimentos musivos desde mediados del siglo II en adelante. En ellos vemos ya, yo creo que tengo aquí un detalle en el centro, vemos ya una incipiente transformación de la ninfa que tiene las piernas convertidas en tronco del que surgen ramas de laurel. En ocasiones se representa al río personificado, el padre con sus atributos más característicos, la cornucopia, los juncos, la cabeza coronada y por supuesto el propio Apolo, que puede llevar diferentes instrumentos. Hay muchos mosaicos a partir de la segunda mitad del siglo II que nos muestran este tema. Casi siempre el momento en que el dios ha rozado ya el cuerpo de la ninfa y ésta empieza a metamorfosearse. El sistema es siempre este. La figura emerge rodeada por esa incipiente figura arbórea, como por los pies, como si la transformación empezara a producirse por los pies. En el tránsito a la Edad Media se desarrolla este prototipo, pues muy curioso, ¿no? Tanto en los tejidos egipcios, en los tejidos del Valle del Nilo, como en los marfiles y piezas suntuarias bizantinas, tenemos un árbol de cuyo interior surge una figura femenina y al dios a su lado, en este caso, o en los dos casos, mejor dicho, caracterizado como músico, una de las facetas más interesantes del mismo. En la Edad Media, pues acabamos de ver también estas versiones tan preciosas, tan curiosas que nos muestran a veces los manuscritos iluminados y se generaliza en ella este tipo. Es un cuerpo femenino, desnudo y con la cabeza convertida en la copa y todas las ramas de laurel. Y por supuesto la figura de Apolo, la figura del dios, convertido anacrónicamente
en un caballero ataviado pues, a la usanza medieval, situado junto al árbol, abrazándolo, tocándolo. Hay diferentes ilustraciones. Y realmente es cuando llegamos al Renacimiento, cuando el resurgir de Ovidio, cuando todo el peso de todas las ediciones que se habían tenido lugar en la Edad Media empiezan a dar fruto, y cuando nuevas ediciones hacen que este tema se ponga realmente de moda. Con las nuevas ediciones de las Metamorfosis, todos los artistas del Renacimiento italiano, incluso del Renacimiento flamenco, los españoles, pues hacen sus propias versiones. Yo he recuperado algunas, he hecho una selección de las que a mí me parecían pues, más bonitas, más interesantes, para que viéramos los momentos que son preferentes a la hora de plasmar. Hay evidentemente dos momentos estrella, que son la persecución y la metamorfosis. En algunos casos, como en estas dos tablas atribuidas al maestro del juicio de París, lo que tenemos es un relato secuencial, es decir, una historia que se cuenta en diferentes cuadros al mismo tiempo, exactamente igual en el caso de estas dos tablas atribuidas a Botticelli. Aquí es curioso, es excepcional, además, porque es el momento previo, que nunca se representa, es el momento del enamoramiento de Apolo y desde luego de belleza inculta nada. Es una dama florentina, pues ataviada con las mejores galas y bueno, el típico prototipo femenino característico de este maestro, y la metamorfosis. Pero veis que son precisamente los brazos, también en un relato. Luego se generaliza, este tipo de prototipos son estéticamente muy feos, porque estéticamente no tienen pues una coherencia compositiva, pero son los que se generalizan, como si la metamorfosis empezara ahí por los brazos. Tenemos pues desde el Polaiolo de 1470 hasta un siglo después la conocidísima obra de Veronés del Museo de San Diego, donde vemos ese esquema. Pero me quiero detener un poquito en este cuadro, que es un cuadro maravilloso de Andrea Mantegna, uno de los pintores del Renacimiento que mejor conoció la antigüedad y que hizo en muchas de sus obras un verdadero homenaje a la antigüedad, con un sabor, pues casi, si me lo permitís decir, arqueologizante en sus obras. Son además unas obras con un carácter simbólico muy acentuado, muy fuerte. Incluso fijaros el propio título, en este caso Minerva expulsando a los vicios del jardín de la virtud. En esta época, en los últimos años del siglo XV, que es cuando se pinta esta obra, Atenea Minerva ha pasado a ser en la simbología, en todos los manuales de mitología, en los libros de emblemas que se empiezan a escribir por aquel entonces. Minerva es la virtud por antonomasia. Dafne, con su negativa al amor de Apolo y con su idea de mantener la virginidad, pues también es una encarnación de la virtus, una encarnación de la virtud, de la virginidad propiamente dicha. Es, claro, Apolo pues no consigue, a pesar de ser quien es lo que quiere, ¿no? Pues aquí vemos a la diosa expulsando, esto es un jardín cerrado, como veis, el jardín que llaman de la virtud, expulsando a todos estos monstruos. Sería muy largo que entráramos ahora en ellos, pero son seres deformes, seres que son híbridos en algunos casos, algunos con referencias explícitas a los centauros o a los sátiros de la mitología clásica. Y aquí, en esta esquina, os pongo un detalle para que se vea mejor. Tenemos a Dafne metamorfoseada en laurel, como parte de ese propio jardín, como parte de la virtud misma, es decir, como una encarnación de esa aspiración que en ese momento se pretendía. Además de esto, luego existen otras versiones también muy curiosas en el Renacimiento. Este es el momento posterior
Esta es curiosísima. Bueno, Bernardino Luini es que es un pintor además muy especial, muy particular, un pintor que se sale mucho de los cánones y de los prototipos más habituales, y la verdad es que esta pintura al fresco es una obra excepcional desde el punto de vista iconográfico. Tenemos ya la transformación hecha de una manera también muy personal, el Peneo como un anciano emergiendo de su propio elemento, y Apolo, pensativo, rubicundo, cabizbajo, melancólico, después de haber fracasado, ¿no?, en su objetivo de poseer a la ninfa. Hay muchísimas versiones, y quiero llegar al barroco, y os quería señalar solamente, aparte de los títulos de la literatura. Los que me conocéis sabéis que pues también me dedico a cosas que tienen que ver con el mundo de la música, y os quiero decir algunos datos que tienen que ver con la música. La primera ópera de la historia de la música es precisamente una Dafne, la Dafne de Peri, que se estrena en 1597. A partir de ahí son los Orfeos, los diferentes Orfeos, hasta llegar al de Monteverdi de 1607, pero en 1600 hay dos, pero luego Cavalli, Goldoni, es que no sé dónde tengo todos los títulos, pero hay más de 30 óperas que tienen como argumento este mito, el mito de Apolo y Dafne. La última nada más y nada menos que de Strauss, aunque una de las peores obras de Richard Strauss. Pero bueno, quiero decir que ha tenido una larguísima pervivencia. Siempre hablamos de la literatura y lo pone de moda. Claro, la literatura evidentemente está en la base de todo esto. Muchísimas obras, hay mucha bibliografía, además específica, sobre la recepción de la obra de Ovidio en el siglo de oro, en los siglos de oro, en particular en España. Luego os leeré alguna cosita. Hubo una recepción amplísima, pero cito la ópera porque es que la ópera fue un medio de comunicación de masas, como teatro. Entonces realmente esta difusión muchas veces tiene que ver a gran escala, precisamente con eso. Y luego hay otro aspecto que también quisiera señalar, que es toda la literatura relacionada con la mitología. Aparte del Cartari, la primera edición de 1555, que os pongo un grabado de Padua de 1626, pero toda la literatura emblemática, o sea, todo Salchato, Cartari y toda esa repercusión que tiene, porque los grabados muchas veces y las simbologías, las interpretaciones que se dan a estas obras tienen que ver con eso. En el caso del Cartari, ¿no?, de estas Imagini, pues tenemos un poco estas ideas. Os he señalado aquí el verdor permanente al que se refería Plinio, la fuerza purgativa, dicho literalmente, y sobre todo la protección de Dios para los emperadores y los poetas. Y un poco con esta eclosión, diría yo, en el barroco, aparte de la propia literatura, de los propios escritos, del teatro musical, de la ópera, pues todos los pintores barrocos, o casi sin excepción, relatan también a través de sus pinceles este mito, ¿no? Este es uno de los muy bonito también, de Domenichino, en la National Gallery, donde fijaros, claro, la persecución a veces se produce antes de que el dios llegue a tocar a la ninfa. Es un momento también para desarrollar un paisaje amplio con la presencia del río, en este caso sin personificar. Bueno, no os he contado que todo esto tiene su origen en una venganza de Cupido, que es lo primero. Cupido, bueno, Apolo estaba muy orgulloso de haber dado muerte a Pitón y ve jugar a Cupido pues con el arco, con las flechas, con las armas, ¿no? Entonces, pues Apolo se burla un poquito de él, pero niño, ¿tú cómo vas a jugar con estas armas, verdad? Y Apolo, Cupido, dice, bueno, yo seré un niño, pero ya verás, déjame aquí con las armas. Y entonces por eso lanza dos flechas, una de amor para Apolo y una de desamor para Dafne. Y este es el origen de toda la historia. Normalmente no se representa, pero este pintor, Francesco Albani, es un pintor clasicista, romano, de principios del siglo XVII, pues sí nos muestra en la iconografía ese detalle.
Y nos puede estar a Cupido diciendo, bueno, pues esto era lo que tú te has buscado, ¿no? Poco. Y llegamos, claro, a la obra cumbre de toda esta historia, que es, pues bueno, una de las obras maestras de toda la historia de la escultura de Gian Lorenzo Bernini, que la compone, la esculpe entre 1621 y 1625 para el cardenal Escipión Borghese. Era una estancia en la que se veía así, además, cuando se entraba. Esta imagen que tenéis en la diapositiva es un poco lo que vería el espectador al entrar en esa sala donde había otros 3 grupos más relacionados con los grupos borgesianos, famosos, relacionados con leyendas de la antigüedad. Pues claro, al verse así, desde atrás, adelante, pues parece que la metamorfosis de la ninfa, a la que ya no se le ve el rostro, no se le ve la cara, estaría todavía más avanzada. Esta es una de las obras cumbres, donde además Gian Lorenzo Bernini, uno de los grandes o quizá de los mejores técnicos de la escultura de todos los tiempos, experimenta con las texturas, con el movimiento, con la contraposición de diagonales, en un juego de antónimos, os podría decir, absolutamente excepcional. Esa no es una obra multifacial que no pierde, o por lo menos no pierde todo, sino que gana en diferentes puntos de vista a medida que giramos en torno a ella. Esta es una de las obras que yo misma he comentado, vuelvo al repositorio a mitos, es una de las fichas que yo he hecho, está ampliamente comentada, mejor de lo que puedo comentaros aquí deprisa, y eso sí, pues os invito a que disfrutéis. Fijaros aquí un poco, o sea, el texto de Ovidio, cómo se va convirtiendo, toda la plasticidad que tiene el poeta, pues el escultor la convierte realmente en mármol. Y una de las cosas, solamente quería señalaros esto, una de las cosas que llamó más la atención en su momento es cómo en una residencia de un cardenal podría existir una temática de esta naturaleza. Y para justificar ese atrevimiento, o para justificar esa cuestión, pues se inventó este dístico que tenéis aquí. El que ama las fugaces formas de los divertimentos, al fin se convierte en hoja y bayas para amar el amar. Con lo cual se lo convierte, le dan toda la vuelta al mito y lo convierten en una enseñanza de carácter moralizante, un exemplum, entre otras cosas. Y claro, sobre el Bernini, sobre ese prototipo, un poquito después ya se generaliza esta composición violenta, veis Rubens. Voy a poner ya muy rápidamente muchos pintores barrocos, en este caso otro italiano, Maratti. En el barroco aparecen otros personajes en la iconografía, no solamente vemos a los 3 principales, Apolo, Dafne y el Peneo, de los que hemos estado hablando desde el principio, sino que el paisaje idílico, bucólico, se complica, aparecen otras ninfas y, por supuesto, Cupido, que muchas veces ya aparece para, en este caso, lanzando directamente la flecha, para hacer alusión al principio de la imagen. Este es uno de Poussin muy bonito, porque aunque la composición empieza también con la transformación, la metamorfosis, empieza por los brazos, pero parece como que la ninfa queda envuelta dentro del árbol. Luca Giordano, los pintores del rococó, esta explosión teatral de Tiepolo, con este colorido tan fantástico, también muy interesante. Bueno, estoy poniendo fundamentalmente pinturas, pero os podéis imaginar que hay de todo. He cogido algunas esculturas para que veáis, por supuesto, además los escultores, sobre todo después de Bernini, le siguen muchísimo, que este es uno de los más famosos del Louvre. El neoclasicismo vuelve un poco la cosa a serenarse, desaparecen los personajes en ocasiones de alrededor, una persecución muy dramática en este caso.
también este muy neoclásico, en un abrazo fuerte. Y a partir de los primeros años del siglo XIX, ya entrando en el romanticismo, empieza a generalizarse otra concepción, otra visión plástica del mito, que es casi la del dios suplicante, arrodillado, es una versión más dramática, más romántica, claro, arrodillado ante la ninfa, donde ya pues, bueno, con otras expresiones, el caso de Beaumont, muy bonito, en el museo propio en París, o esta conocidísima que todos seguramente habéis visto muchas veces, de Waterhouse, otro de los... pero donde se vuelve, si os dais cuenta, a la misma iconografía que habíamos visto en los primeros mosaicos romanos, donde la ninfa queda un poco envuelta a través de las ramas y a través de las hojas. Hay versiones, también la he puesto porque es contemporánea, pero muy distinta, versiones para todos los gustos, y evidentemente llegamos al mundo contemporáneo, por no aburriros, pero fijaros, incluso en algunos casos el mito tratado de manera secuencial, como dividiendo la persecución hasta llegar al propio laurel. Esta versión que todos conoceréis también de Antonio Mingote, pues bastante conocida, o la bellísima de María Carrera, también muy reciente. Hay obras muy recientes, porque es un mito, como digo, que ha pervivido en la imaginación, en el imaginario de los artistas de todos los tiempos. Y bueno, antes de terminar con este precioso soneto de Garcilaso, quiero sencillamente señalaros varias ideas. Por un lado, este mito lo que hace es desarrollar temas universales, un poco el amor a primera vista, el amor de Apolo, el amor triunfante, el amor omnia vincit, es Cupido el que puede con todo, incluso con uno de los más poderosos de los dioses, que es Apolo. El amor frustrado, incluso un dios puede tener un amor frustrado. La oposición entre la virginidad frente a la pasión. O sea, todo esto son temas universales que en este mismo mito se están plasmando. Y, tristemente, algo que está muy de moda y que por eso quiero dejar aquí constancia, el acoso a la mujer, la violencia de género, que lamentablemente tenemos tan de actualidad en estos días, y en este caso sublimada a través del mito en la metamorfosis final. Y bueno, nada más, no me emociono un poquito con estas cosas, pero para terminar, pues a ver si lo leo bien. Os quiero leer un soneto de Garcilaso, el soneto número 13, a ver si me sale bien. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún muriendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel fue la causa de tal daño a fuerza de llorar. Crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba.